Muy bien, iglesia, buenos días. Bienvenidos a este lugar. Hemos cantado de una manera, no sé cómo estaba su corazón para cantar, pero yo creo que esas canciones nos revitalizan nuestra fe, levanta nuestro ánimo. Y bueno, Dios conoce la situación de cada uno de nosotros en el día de hoy o en estos tiempos, y la verdad es que estas canciones refuerzan entonces nuestra creencia en Dios o aumentan nuestra fe también en lo que estamos viviendo. Quiero iniciar con esta anécdota. Cuando yo tenía 7 años de edad, me presentaron el Evangelio, me presentaron a Jesucristo como mi Salvador. A la edad de 7 años comienza mi vida cristiana, y toda esta niñez, toda esta juventud, el Señor ha sido muy, pero muy generoso conmigo. Y bueno, hoy estoy aquí al frente y siempre tengo que ir al pasado, a los años atrás, cuando tuve ese gran privilegio de poder conocer al Señor Jesucristo. En ese levantar en la iglesia cristiana, cantábamos algunos himnos. En aquella época eran himnos, yo estoy hablando de hace 60 años, ¿ya? Hace 60 años, y eran himnos. No teníamos estos grupos de alabanza ni los instrumentos, era solamente a voz, ¿ya? Pero se cantaba con esa voz, pero era un poder del Señor, del Espíritu Santo, en medio de estas canciones. Y una de esas canciones que en aquella época cantábamos era un himno que se llamaba Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Y la segunda estrofa de este himno nos invita a mirar a Cristo, y su tercera estrofa nos invita a confiar en Él. Entonces, ¿estamos en una dificultad? ¿A quién se lo vamos a decir? A Cristo. ¿Estamos en alguna dificultad? ¿A quién vamos a mirar? A Cristo. ¿Estamos en una dificultad? ¿En quién vamos a confiar? En Jesucristo. Y yo quiero en esta mañana ser categórico, así como dice la palabra de Dios. Solamente a Él, a Jesucristo. Él no necesita ninguna ayuda, Él es suficiente. Él no necesita que ni nosotros le ayudemos, ni nadie en el más allá le ayude, porque Él es todopoderoso. Durante estas semanas, 3 semanas atrás, hemos venido estudiando y escuchando acerca del Evangelio de San Marcos. Y el Evangelio de San Marcos nos presenta una serie de milagros y de sanidades, además de otras cosas que el Señor Jesús hace. Pero yo quiero referirme en esta mañana y recordar un poco los temas de las 3 semanas anteriores. Iniciamos con el mensajero, el mensaje y el mensajero, el chatarrero, con temor y temblor. Y el tema que tenemos para hoy, lo titulamos El tamaño de mi fe. ¿Cuál es el tamaño de mi fe? Y antes de entrar al pasaje que nos compete en esta mañana, yo quiero hacer un recuento de algunas de esas, o mejor, de todas las sanidades que el evangelista Marcos nos relata acerca de lo que el Señor Jesucristo hizo. Y quiero decir que fueron 20 contactos que el Señor Jesús tuvo directamente con las personas y también con algunos grupos. Y en cada una de ellas hay algo muy particular. Yo quiero que nosotros podamos identificarnos
con algunas de ellas, porque Dios obra de muchas maneras. No es solo una, Dios obra de muchas maneras. Por ejemplo, cuando al endemoniado gadareno Él lo sana, el Señor Jesucristo le dice algo muy particular: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Miren ustedes esta orden, este mandato: vete a tu casa, a los tuyos, y háblales de las cosas que el Señor Jesús hizo por ti y cómo tuvo misericordia. Y había un muchacho que estaba endemoniado, dice que desde su niñez estaba endemoniado, y no es él quien va donde Jesús, es su familia quien le dice: Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Esto quiere decir que no solamente es una persona la que padece la aflicción, sino que también en muchas ocasiones todo el entorno familiar se ve afectado por esta situación. Y esos 20 contactos, voy a tratar de mencionarlos: con espíritus inmundos o endemoniados, personas que tenían fiebre, lepra, al paralítico, aquel que tenía la mano seca, cuando resucita la hija de Jairo, un sordo y un tartamudo, 2 ciegos. En 2 ocasiones alimenta a 4,000 personas y otra alimenta a 5,000. En el mar, la tempestad y cuando Él anda sobre el mar. Pero también habían grupos, cuando Jesús pasaba por las plazas, dice que todos los endemoniados y los que tenían aflicciones venían allí para poder tirarse sobre Él, echarse sobre Él y de esa manera poder ser sanos. Esto nos lleva a pensar en lo siguiente: ¿cómo el Señor Jesús hizo eso? ¿Cómo lo hizo? Mire, Él solamente hablando, ordenando. Él no gritó. Al demonio le decía: sal de él, y él salía. Él no peleaba con el demonio, hablaba con autoridad, tomando a la persona de la mano, tocando el lugar de la enfermedad, cuando se echaban sobre él, cuando él oró a su Padre y con tocar el borde de su manto. Esas son las maneras como el Señor Jesús obró en este caso. ¿Qué clase de personas eran esas que estaban allí en la época del evangelista Marcos? Habían niños, ¿ya? La hija de Jairo, la que había muerto, tenía 12 años de edad. Este endemoniado desde su niñez venía con esos espíritus inmundos, con adultos, con jóvenes, con ancianos, es decir, con personas iguales a nosotros. Esas del Nuevo Testamento no son diferentes a nosotros, llevamos las mismas situaciones o aflicciones. ¿Cómo sucedieron esos milagros? De una manera así sencilla. Dice: si quieres, puedes limpiarme, Señor. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y en bandeja de plata al ciego Bartimeo le dice: ¿qué quieres que te haga? Imagínense ustedes. Hoy el Señor Jesús también nos está diciendo: ¿qué quieres que te haga? Hoy no necesitamos que Él esté aquí presente y lo vea. Hoy tenemos su palabra donde nos está diciendo: ¿qué quieres que te haga? Solamente dime tu problema, confías en mí, vamos a obrar y vamos a actuar. Así que esto es una idea para que nosotros podamos, ojalá en este mes, leer el Evangelio de Marcos si usted no lo ha leído. Déjeme decirle que leer esto y conocer a Jesucristo es algo que va a aumentar nuestra fe. Amén, hermanos. Tenemos una Biblia en la casa, vamos a leerla. Empiece por el capítulo 1, deténgase, ponga cuidado lo que está diciendo allí. Y déjeme decirle que Él va a enriquecer nuestra vida espiritual. El tema en esta mañana, voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5.
versículo 25 al 34. Marcos capítulo 5, versículo 34. Bueno, los que están escribiendo, los que están tomando notas, muy bien, sigámoslo haciendo. Estos textos que vamos a estar leyendo en su casa, ahora que llegue o esta semana, dedíquese a estudiar estos pasajes y poder comprender mejor lo que en esta mañana vamos a estar hablando. Marcos capítulo 5, versículo 25 al 34. Dice: Jesús sana a una mujer. Había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Había sufrido mucho a manos ¿de quién? De muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, todo venía ¿qué? De mal en peor, todo venía empeorando. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Enseguida, Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él y volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Muy bien, este es el pasaje. Y yo quiero decir que este texto bíblico y esos 20 contactos que yo les acabé de mencionar del Señor Jesucristo con aquellas personas que tenían su aflicción, se relacionan con tormentos, con azotes, con sufrimientos y con aflicciones que cada uno de ellos y sus familiares padecieron. Yo quiero que en esta mañana reflexionemos sobre esta mujer y las aflicciones que enfrentó después de 12 largos años padeciendo esta enfermedad. Podemos preguntarnos qué futuro le esperaba a esta mujer. 12 años perdidos, una década perdida por su enfermedad. Y déjeme decirle que la respuesta es categórica, respuesta que el Señor Jesucristo le dice: tendrás una nueva vida, tendrás una nueva identidad, recuperarás todo lo que perdiste en estos 12 años. Este texto nos presenta unas lecciones muy preciosas que se aplican a nuestra vida en el día de hoy. Vamos a hablar de 5 lecciones preciosas en este pasaje. La primera: estamos bajo un peligro inminente y ese peligro se llama el pecado. El versículo 25 nos lo relata entonces y nos dice que esta mujer padecía de flujo de sangre, el peligro de esta mujer. Según la redacción, en el griego, en el original, para esta palabra flujo, usa la palabra makor en griego, que quiere decir una fuente, ¿ya? Y si nosotros miramos la función de una fuente, ¿cuál es la función? Estar enviando en movimiento, mandando ¿qué? El agua. Esa agua, uno a veces dice: ¿esta agua dónde cae? Pero vuelve y sigue allí en ese proceso. Déjeme decirle, esta mujer no tenía un simple flujo, lo que ella tenía era una fuente de sangrado. ¿Por cuántos años? 12 años. Se cree que la enfermedad de esta mujer era una menorragia.
es decir, un sangrado menstrual abundante o prolongado causado por quistes uterinos, lo que le llevaba a una situación muy incómoda, muy perturbadora, y probablemente esta mujer haya tenido una anemia crónica y un dolor intenso. A veces tenemos que ponernos como en los zapatos de la persona que está llevando el dolor para nosotros poder comprender la situación que está viviendo. Y para nosotros entender la historia de esta mujer, aquí en este momento tenemos que ir al Antiguo Testamento para poder comprender qué era lo que implicaba la enfermedad de esta mujer. En el judaísmo existían las leyes que Dios había mandado a su pueblo sobre la sangre menstrual. En Levítico capítulo 15, versículo 19 al 23, usted lo ve ahí en la pantalla, dice de la siguiente manera: cuando una mujer tenga flujo, si el flujo en su cuerpo es sangre, ella permanecerá en su impureza menstrual por 7 días. Y cualquiera que la toque quedará inmundo hasta el atardecer. También todo aquello sobre lo que ella se acuesta durante su impureza menstrual quedará inmundo. Y todo aquello sobre lo que ella se siente quedará inmundo. Cualquiera que toque su cama lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo. Yo no sé cuántas veces usted ya contó la palabra inmundo aquí en este versículo, hasta el atardecer. Y todo el que toque cualquier cosa sobre lo que ella se siente lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Sea que esté sobre la cama o sobre aquello en lo cual ella se haya sentado, el que lo toque quedará inmundo hasta el atardecer. Esta era la ley que Dios había mandado. Entender a esta mujer en este momento hay que colocarlo en medio de esta ley que Dios había enviado. Así que vamos a pensar por unos minutos en lo siguiente. Esta mujer estaba en un estado impuro continuo. Y todo lo que ella tocara se volvería impuro también. Incluso si dejara de sangrar, tendría que esperar 7 días para volver a limpiarse ritualmente. Déjeme decirle que esto no le sucedió a esta mujer. Ella no tuvo ese privilegio, digámoslo así, no tuvo el privilegio de tener esos 7 días para volver a quitar esta impureza de su cuerpo. Esto no sucedió en esta pobre mujer. Pensemos en esas áreas de nuestra vida. Dios nos creó a cada uno de nosotros con unas áreas de unas necesidades que necesitamos satisfacer. Yo quiero que pensemos en el área física. Físicamente esta mujer, su salud. Bueno, si un médico en estos momentos examinara a esta mujer y la tuviera allí, yo creo que este médico le diría: yo no entiendo usted cómo está viviendo. No sé por qué usted está aquí en la tierra todavía. Hace rato debió de haber fallecido. Socialmente, era una persona marginada por la sociedad y tal vez por su familia. ¿Saben por qué? Esta palabra que en el Levítico encontramos, inmundo, esta no era solamente por mencionar que estaba sucia, no. En aquella época, una persona que tuviera este tipo de enfermedad o que tuviera una lepra, estas personas eran aisladas de su familia, eran aisladas de la sociedad y tenían que estar en un lugar apartado, ¿ya?, mientras se sanaba. Si alguna persona que no supiera esto pasaba por ese lugar, todos los que estaban en ese lugar, ellos tenían que gritar: inmundo, inmundo. ¿Para qué? Para que no se acercaran a ellos. Esa era la ley. Por eso encontramos que esta mujer realmente era, en 12 años, no sé, su familia, perdería su familia.
Yo a veces pensaría que esta mujer también fue una indigente, que le tocó vivir en la calle, en su recorrido, buscando, pidiendo ayuda. Pero emocionalmente, esta era una mujer que su autoestima estaba por el piso. Y espiritualmente, estas personas no podían entrar al templo. Con este flujo de sangre no podían entrar al templo. Así que esta mujer estaba en peligro, un gran peligro. Déjeme decirle que usted y yo también estamos en un peligro inminente. Y ese peligro se llama el pecado. Si usted nos visita en esta mañana, yo quiero referirme acerca del pecado. Dice la Biblia que el pecado son todas aquellas cosas que pensamos, que decimos o que hacemos que no le agradan a Dios. O son aquellas cosas que van en contra de la ley de Dios. Nuestros pensamientos, nuestros hechos, lo que decimos. ¿Cuántas veces en el día nosotros no estamos en esta situación de pecado, pensando, diciendo o haciendo cosas que no son del agrado de Dios? ¿Y por qué nosotros hacemos esto? El salmista en el Salmo 51, versículo 5, nos lo relata de esta manera: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Mire la razón por la que usted y yo somos pecadores, porque en maldad fuimos formados y en pecado me concibió mi madre. Y el Salmo 58:3 lo dice de esta manera: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Miren, nacemos con una carga genética para el mal. Como dice el apóstol Pablo, no es que yo quiera hacer esto, pero lo hago por mi naturaleza, ¿ya? Yo sé que no queremos decir mentiras, que no queremos engañar a nuestra esposa, a nuestros padres, no queremos hacerlo, pero resultamos haciendo. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza pecaminosa. Ese es el pecado inminente en el que estamos cada uno de nosotros, y debemos resolver esa situación del pecado. En segundo lugar, necesitamos ser orientados en la palabra de Dios para mirar o medir el tamaño de nuestra fe. Necesitamos ser orientados en la palabra de Dios. Cuando hablo del tamaño de la fe, no estamos diciendo cuántos kilos de fe tiene usted en su vida. No estamos hablando cuánto mide su fe, cuánta altura o cuánta anchura tiene su fe. No, la fe no la medimos en esta forma. La fe, el Señor Jesucristo nos la presenta de otra manera. Así que necesitamos ser orientados en la palabra de Dios. El versículo 26 nos dice así: había sufrido mucho a mano de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había ¿qué? Empeorado. Miren, 12 años de enfermedad, estamos hablando de 4.380 días de sufrimientos, de abusos a los que fue sometida esta mujer. El versículo nos dice que, el versículo 12 nos dice que su sufrimiento, en este caso, no era por su enfermedad, sino que había sufrido por causa ¿de quién? De muchos médicos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, miren, que hay médicos engañadores, ¿ya? Que hay médicos que quieren, médicos oportunistas o personas oportunistas que quieren sacar provecho de la enfermedad, del desespero que tenemos en ciertos momentos para ser sanados de cierta situación. Oportunistas,
Y yo creo que la EPS de aquella época, yo creo que debieron haber sacado a esa mujer de la EPS porque le implicaba mucho dinero, mucho gasto, ¿ya? Y más bien saquemos a esta mujer de la EPS. Yo creo que esta mujer, esas recetas médicas que le mandaban esos médicos, esos hierbateros, me imagino que fue a los hierbateros, a esos curanderos, a ver qué hierbas le mandaban o qué podía hacer. Todo esto dice que iba de mal en peor la situación de ella. Dice que había gastado todo lo que tenía. Yo no sé si le tocó hipotecar su casa, venderla, vender sus propiedades. Todo esto tuvo que hacer ella. Yo me imagino que también acudiría a los brujos de la época. Yo creo que ella acudiría también a aquellas personas que leen las cartas, ¿ya? Aquellas personas que leen el tabaco, aquellos que leen la taza del chocolate a ver cómo le quedó. Y bueno, entre ellos hay muchos que son solamente así engañadores, que se quieren burlar, pero a veces les funcionan las cosas. ¿Sabían eso? Que a veces hay maldad que permite que funcione todo esto, porque Satanás también tiene poder, Satanás también convence, y es aquí en medio de las enfermedades donde vamos a lugares no convencionales, vamos a lugares donde no son realmente del agrado de Dios. Y cuántas veces consultamos nosotros a este tipo de personas. Así que tal vez ella hizo esto por una de estas tres razones: por ignorancia, tal vez lo hizo por desespero, o tal vez por no confiar en el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que todos los días del afligido son difíciles. Todos los días del afligido son difíciles. ¿Y qué tan difíciles son realmente? Los que hemos padecido alguna situación de esta. Uno cuenta los días, cuenta las horas, cuándo salgo de este hospital, cuándo se arregla esto, cuándo me dan el resultado, y empezamos nosotros a decirnos, los que hemos estado en una cama mirando al techo, a ver a qué hora llega el médico, el auxiliar y nos da una noticia. Esto es muy duro, ¿ya? Los días del afligido son difíciles. Yo quiero contarles una anécdota. Yo tengo una cicatriz aquí en mi oreja derecha, y cuando yo nací, mi oreja nací con un lunar que a medida que iba creciendo, se iba tomando más la oreja. Yo recuerdo que allí en mi niñez, mi madre, no éramos cristianos, mi madre me llevaba a un lugar, han escuchado hablar de José Gregorio Hernández, aquel brujo que dice que hacía una cirugía sin tocar la persona. Pues ese fue un lugar que mi madre frecuentaba, allá me llevaba a ese lugar. Y yo puedo recordar que me sentaban en un lugar y yo no sé qué hacía él, para dónde se iba, pero allá me imagino que haría sus rezos, sus cosas. Pues era un engañador, ¿ya? Era un engañador. Quiero decir también que solo en el Señor Jesucristo encontramos la solución a nuestros problemas, a nuestras enfermedades o a nuestro pecado. Quiero repetirle otra vez, solamente en el Señor Jesucristo encontramos la solución para nuestro problema, para nuestra enfermedad o para nuestro pecado. ¿Por qué digo esto? Porque el mismo Señor Jesucristo lo dice en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Y aquí la palabra pobre no se está refiriendo a dinero, no, se está refiriendo a pobre en el conocimiento del Señor Jesucristo. Para eso vino el Señor Jesucristo, para decirnos quién es Él y para obrar y hacer todo lo que hizo. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos.
En tercer lugar, la tercera lección que nos sirve para el tamaño de nuestra fe, para medir el tamaño de nuestra fe, es que necesitamos la protección de Jesucristo. Necesitamos cada uno de nosotros la protección de Jesucristo. Y el versículo 27 lo dice de esta manera: cuando ella oyó hablar de Jesús. ¿Dónde escuchó esta mujer hablar de Jesús? Tal vez ella lo vio las multitudes, vio cómo la gente gritaba de alegría, cómo saltaban, probablemente lo vio. Tal vez en el grupo pequeño de aquella época la invitaron, ¿ya? O la invitaron al redil norte de la época. Alguien le dijo: camine, mujer, vamos a el lugar, hay un hombre, se llama Jesús, él hace milagros, vamos a ese lugar, él probablemente haga algo por tu salud. Qué importante es que cada uno de nosotros que ya conocemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, llevemos personas a los grupos pequeños, los jóvenes en sus grupos de jóvenes, los universitarios en su grupo de universitarios, las parejas, los varones, las mujeres. Esa es nuestra labor. Este es el año de la evangelización, es el lema de la iglesia, el año de la evangelización. Este es momento, debemos hacerlo siempre, pero este año es el momento oportuno, entonces, para que traigamos esas personas que están en esta misma situación de la mujer, que están yendo a estos lugares, que se están convenciendo de lo que les están ofreciendo allá, lo que les están diciendo, están siendo engañados y nosotros tenemos la verdad. Así que no permitamos que ni nuestros familiares, ni nuestros compañeros de trabajo, ni nuestros vecinos y amigos crean todo ese tipo de mentiras y sean engañados en aquel lugar. Usted y yo tenemos la verdad, traigámoslos, invitémoslos al lugar seguro. Así que, hermanos, necesitamos traerlos para que ellos escuchen quién es el Señor Jesucristo, qué hizo el Señor Jesucristo por ellos, muriendo allí en la cruz por sus pecados, muriendo allí en la cruz y volviendo a resucitar. Esa es la obra del Señor Jesucristo. Eso es lo que Él hizo por nosotros. Y lo importante no es solamente que reciban información acerca de quién es el Señor Jesucristo. Lo importante es que ellos lo reciban en su corazón, que ellos sean salvos del castigo por sus pecados. Esa es la labor. Precisamente hoy felicitamos a aquellas personas que se van a bautizar, porque ellos son un testimonio de lo que el Señor Jesús ha hecho en sus vidas, como alguna vez lo hicimos cada uno de nosotros dando el paso del bautismo. Y el evangelista Juan, en el capítulo 20, versículo 31, miren, lo dice de esta manera: pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Esta es la única razón por la cual Dios envió al Señor Jesucristo aquí a la tierra. Volvámoslo a leer. Para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. El Señor Jesucristo no vino para hacer un show de milagros, un festival de milagros. Él no vino para esto. Él no vino para darnos casa, carro y beca. Él no vino para eso. Él vino para dar su vida en rescate por nuestra alma. Amén. Esa es la invitación, esto es lo que el Señor nos está diciendo, esa es la razón por la que Él vino. La única protección segura que usted y yo podemos ofrecer a nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros vecinos o amigos, es llevarlos a conocer a Jesús
y que lo reciban como su Salvador personal. El apóstol Pablo lo dice allí en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. Mi salvación es ¿por qué? Por medio de la fe, por gracia. La fe. Soy salvo por la fe en Jesucristo. Soy salvo por confiar en la obra del Señor Jesucristo allí en la cruz, tomando el castigo por mis pecados. Así que esa es entonces la protección que nosotros podemos brindarle a nuestros familiares, lo que el Señor Jesús hizo por ellos. Pero también nosotros tenemos que hacer una parte, tenemos que orar también. Tenemos que orar por nuestros hijos, tenemos que orar por estas personas. ¿Saben por qué? En el libro de Job nos dice que Job hacía, en una fiesta especial, hacía holocaustos por sus hijos y ofrecía holocaustos y decía: por si de pronto mis hijos han pecado. Esto nos muestra que nosotros como padres, los que ya tenemos hijos grandes que ya han salido del hogar, o usted que tiene hijos pequeños, también orar por sus hijos, llevándolos en oración. Recuerden que cada uno de nuestros hijos son diferentes en su manera de pensar, de actuar, aún de obedecer, pero tenemos nosotros que orar por ellos, porque déjenme decirles, la familia hoy en día está atravesando unas aflicciones, unas torturas, unos sufrimientos y unos azotes tremendos. Los miembros de nuestra familia están sufriendo. Y por el hecho de que seamos cristianos, por el hecho de que ya nosotros hayamos recibido a Cristo como nuestro Salvador, no quiere decir que vivimos así en santidad y nada pasa, no hay problemas aquí. Por eso muchas veces cuando nos preguntan, ¿cómo está la familia? Bien. Esa palabra bien, cuando uno conoce la Escritura sabe que eso no es verdad, las cosas no están bien, hay problemas, hay dificultades. Y es verdad que no se las tenemos que estar diciendo a todas las personas, pero sí tenemos que ir nosotros y decírselas a alguien que nos inspire confianza para que nos ayude a orar y a pasar esa situación. Amén. No nos quedemos callados. Como dice el periodista, no se quede callado, denuncie esa situación que usted tiene y compártala con alguien en su grupo pequeño, con alguno de los pastores en la iglesia. Nos van a acompañar en oración, o aún nosotros mismos, entre nosotros. Yo sé que en nuestro grupo de varones que nos reunimos, oramos los unos por los otros, llevamos las necesidades y nos estamos allí nosotros teniendo esa comunión y ese apoyo en la oración por estas necesidades. Así que orar por nuestros hijos también. Y esa protección, ¿quién nos da la protección? El Señor Jesucristo. Y miren esta gran verdad. En Juan 10:28 nos dice: yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Usted sabe lo que estamos leyendo? Esta es una seguridad preciosa de nuestra salvación. La seguridad de nuestra salvación. Yo les doy vida eterna. Yo tengo vida eterna desde que tenía 7 años de edad. El momento en el que recibí al Señor Jesucristo en mi corazón. No se me ha olvidado, lo tengo muy claro. Tengo vida eterna desde ese momento y dice que jamás voy a perecer. Y nadie me va a arrebatar de las manos de Dios. Amén. Tal vez usted está pensando, bueno, ¿será que yo soy salvo o no soy salvo? Es que todavía sigo pecando, todavía sigo siendo grosero, todavía engaño, todavía miento, entonces pierdo mi salvación. El Señor Jesucristo nos está dando una garantía. Yo te di vida eterna, tu salvación no vas a perecer, no te vas a quedar allí fuera de esa vida eterna. Claro, esto quiere decir que tenemos que ir en ese proceso de
de la confesión de nuestros pecados, de la búsqueda de Dios, de la regeneración. Él nos regenera, Él nos justifica, etcétera. Todas estas doctrinas que están allí en la Biblia, pero estamos nosotros en eso. En cuarto lugar, necesitamos estrategias para poner nuestra fe en acción. Estrategias para poner nuestra fe en acción. El versículo 27 y 28 dice: cuando ella oye hablar de Jesús, se llegó a él por detrás, entre la multitud, y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante, la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. La verdadera fe de esta mujer la lleva a actuar. ¿En qué sustentaba ella su fe? En la confianza que tenía en el Señor Jesucristo. Qué gran verdad doctrinal es esta. La presencia del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Este es el poder de nuestro Dios. Un simple toque suyo lo podía cambiar absolutamente todo. Muchas personas, aún cristianas, ponen su confianza en grandes señales, en profecías, en actos poderosos para recibir lo que necesitan o para satisfacer sus caprichos personales. Hay algo que se llama la materialización de la fe. Y esa materialización de la fe nos dice: bueno, usted escriba en un papel sus peticiones, lo que quiere que Dios le dé, colóquela en este lugar, en esta mesa, y yo coloco mi chaqueta sobre ella, porque mi chaqueta es la que tiene el poder para darte lo que necesitas. O trae una botella de agua, trae un salero, tráelo aquí y ven con tu problema que Dios te va a sanar en este momento. Qué gran mentira, qué gran engaño, ¿ya? Y a veces nosotros como cristianos podemos visitar uno de esos lugares, pero podemos ir esperando algo de eso, que Dios me responda de alguna manera en esa situación para satisfacer mi capricho personal. Y Dios no. Primero, esto es equivocado. La materialización de la fe no es de Dios, no es bíblico. Así que tengamos mucho cuidado, que nadie nos engañe a nosotros en esta parte. Los mantos esta historia, esta mujer nos habla de ese manto. Si yo tan solo toco su manto, yo sé que me voy a sanar de esto. Déjeme decirle por qué el manto en esta época, en aquella época, para poder entender lo que esta mujer hace. Mire, esa simbología del manto tenía también algo espiritual para los judíos en aquella época. Dice, primero, que la simbología del manto representa la palabra de Dios. Como todo judío, Jesús usaba un manto conocido como el talit. El talit. Bueno, muchos judíos hoy en día siguen esto, su talit, y muchos judíos mesiánicos todavía andan con esto. Pero ese talit es una pieza de tela sin una costura usada sobre la túnica en forma de un chal, que en las 4 esquinas llevaba unos flecos llamados tzitzit, se llamaba, y estos flecos tenían una determinada cantidad de nudos que representaban las 613 leyes mosaicas que Dios había enviado a su pueblo. En otras palabras, cada uno de esos 4 bordes del manto llevaba allí toda la ley que Dios le había mandado a su pueblo.
Pero cuando la mujer toca el borde del manto de Jesús, lo que tocó fue ese tzitzit que representa la palabra de Dios. Hoy en día, quiero decirle, hoy en día nosotros nos acercamos a Jesús deseando que nos sane, que nos prospere, que nos liberte, y también el Espíritu Santo está deseoso de llevarnos a tocar el borde del manto espiritual de Jesús. ¿Sabes cuál es ese manto espiritual? La palabra de Dios, la Biblia. Este es el manto, una de las simbologías del manto espiritual, la palabra de Dios. Cuando la leemos, cuando la meditamos, cuando la aplicamos también en nuestra vida, encontramos fortaleza en medio de nuestras debilidades. Y esta fortaleza es la que va aumentando mi tamaño ¿de qué? De la fe, la palabra de Dios. En segundo lugar, otra simbología del manto es la presencia. El talit se usaba como manto de oración, se colocaba sobre la cabeza y se juntaban las cuatro esquinas, una contra otra, formando una tienda donde la persona entra en la presencia de Dios. Vuelvo y repito, esto era para los judíos, así lo hacían ellos, porque Dios lo había ordenado en su ley también. Pero no debemos nosotros confundirnos hoy en día con esto, ¿ya? Lo importante no es el manto, sino lo que representa ese manto. El talit simbolizaba el monte de oración, recordándonos a nosotros que debemos vivir cada día en comunión con Dios y como resultado de habitar en su presencia y vivir según su palabra. Dios nos bendice y nos protege en la medida que nosotros lo hagamos. Usted quiere protección para su vida y no lo use como un amuleto. El Salmo 91, no lo use como un amuleto. Solo quiero que usted entre a ese Salmo 91 y mire cómo Dios obra en ese momento allí. En medio de la aflicción y en medio del dolor, del sufrimiento, de la tortura o del azote, como dicen los evangelistas, en medio de esas situaciones y cuando buscamos a Dios, es cuando estos ojos espirituales se abren y ven a Dios de diferente manera. Nosotros a nivel de familia hemos atravesado muchas situaciones difíciles. Situaciones sobrenaturales, demonios, tantas cosas. Y déjeme decirle, cuando con mi esposa nos unimos y oramos por nuestros hijos que están en situaciones tremendas y leemos estos salmos, déjeme decirle cómo Dios se manifiesta y abre primero nuestros ojos y nos revela la situación en la que nos encontramos o en la que se encuentran ellos. No tenemos que ir a pedir ayuda en otro lado. Usted y yo tenemos la ayuda en la palabra de Dios. Amén. En la palabra de Dios lo encontramos nosotros. Y en tercer lugar, el manto simboliza la compasión. Mucha gente seguía a Jesús y muchos tocaron su manto. Pero ¿qué pasó con esos muchos? No pasó nada. Con muchos no pasó nada. Pero cuando la fe de esta mujer se activó en el poder que Jesús tenía, Él se da la vuelta y con amor le pregunta: ¿quién me ha tocado? En otras palabras, el Señor Jesucristo no quería avergonzar a esta mujer, ni quería colocarla en peligro. ¿Saben una cosa? Esta mujer estaba en medio de toda la multitud y dice que la multitud apretujaba al Señor Jesús. Imagínense ustedes, o sea, eso era casi todos pegados para poder llegar a Él. Esta mujer estaba en un peligro en este momento aquí. Si la multitud se hubiera dado cuenta que esta mujer estaba
allí con este flujo, probablemente la hubieran apedreado, la hubieran matado, porque estaba violando la ley mosaica. Probablemente su vida estaba en peligro, pero el Señor Jesús no lo hizo con esa intención. Por eso, ¿quién ha tocado mi manto? Y cuando Él mira, Él va directamente pone los ojos en la mirada de la mujer, porque Él sabía quién lo había hecho. El Señor Jesús no se molesta, Él no se enoja, Él solo quería honrar la fe de esta mujer en medio de esta situación. Él no es insensible a la necesidad y al dolor que usted y yo padecemos. Por eso Él está dispuesto a intervenir en nuestros problemas y quiere hacer un milagro si es necesario. Amén. Eso es lo que Él quiere hacer. Cuando esta mujer se identificó, lo primero que hizo Jesús fue restaurar su identidad. Esa palabra, cuando le dice hija, esto no se lo dijo porque era una palabra allí de la época, no, es porque ya había un contacto espiritual entre el Señor Jesucristo y esta mujer, porque esta mujer creyó en Jesucristo. Él le dice hija, tiene compasión de ella y restaura su identidad, su dignidad y su autoestima al llamarla hija. Este fue el mayor milagro que el Señor Jesús hace con esta mujer. Amén. El Señor Jesús también quiere hacer un milagro en tu vida. Quiere restaurar tu identidad, tu vida, quiere devolverte absolutamente todo lo perdido en medio de la aflicción. Está dispuesto a hacerlo. Quiero terminar diciendo, en quinto lugar, que necesitamos ser ungidos con el Espíritu Santo. Para que nuestra fe el tamaño de mi fe aumente, yo debo de ser ungido con el Espíritu Santo. Según Levítico 8:30, encontramos aquí esta ley. No la voy a leer toda, pero es una repetición de esa unción que Moisés hace con Aarón, con sus hijos, y cómo con el aceite unge la ropa de ellos y unge a sus hijos también para el ministerio en el sacerdocio que iban a ejercer allí con su pueblo. Esta unción era realizada con aceite, y el aceite era el símbolo de la tercera persona de la Santísima Trinidad, representaba al Espíritu Santo. Todo niño, todo joven, todo adulto o anciano que recibe a Cristo como Salvador es habitado por el Espíritu Santo, y su cuerpo se torna el templo y habitación del Espíritu Santo. Esa es la unción. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, ya mi cuerpo dice que es templo del Espíritu Santo. Esto es lo que Dios hace con nuestra vida cuando nosotros lo recibimos como Salvador. Primera de Corintios 6:19, usted puede anotarlo allí, puede leerlo, pero déjeme decirle que la unción también es consagración. La unción también es consagración. Y esta mujer fue consagrada a Dios. Esa expresión hija demuestra ese contacto de intimidad con Dios en esa nueva identidad. Hija, ¿qué le dice? Recordemos las últimas tres cosas. Hija, tu fe te ha sanado. ¿Fe en quién? En Jesucristo. Fe en Jesucristo. Pero había algo más en lo que el Señor Jesucristo estaba interesado en esta mujer, no solamente su salud, Él estaba interesada también en su alma. Por eso el evangelista Mateo dice: hija, tu fe te ha salvado. No solamente la salva de su enfermedad, sino que también la salva de su pecado. ¿Saben por qué? Porque esta mujer, al tocar los cuatro bordes del manto, allí estaban representadas el nombre de Dios, Yahweh. Estaba en cada uno de estos bordes. Y ella sabía que Yahweh era el Mesías que los judíos estaban esperando
para que no solamente los libertara de la opresión romana, sino también para, bueno, no, ellos esperaban esto, pero realmente lo que el Señor Jesús quería hacer era salvarnos de nuestros pecados. Ese es el Mesías, el Salvador del mundo. Así que, hermanos, tu fe te ha salvado, vete en paz. Yo no sé esta mujer qué haría en este momento allí al escuchar esta despedida. Hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Significa que vas a recuperar todo lo que has perdido en estos 12 años, todo ese dinero que invertiste, la familia, lo material, lo emocional, todas las áreas de su vida, lo vas a recuperar. ¿Sabe por qué? Porque esto es una promesa y es algo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Como lo dice Joel capítulo 2, versículo 25. Entonces los compensaré por los años en que devoraban la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra ustedes. Esto sucede cuando el pueblo de Dios decidió apartarse de él, lo rechazaron y comenzaron a hacer lo que ellos querían y Dios los castigó. Allí lo perdieron todo, pero aquí le está dando la promesa. Todo eso va a ser ¿qué? Restaurado, se te va a devolver. Hermanos, yo no sé en esta mañana qué has perdido. ¿Qué has perdido en medio de tu aflicción, de tu sufrimiento? Pero déjame decirte, aquí está la promesa. Dios está interesado en que recuperemos absolutamente todo y nos va a dar mucho más de lo que nosotros perdimos allí. El tamaño de mi fe me permitirá salir adelante en la siguiente aflicción. Esto no terminaba aquí. Para nosotros no termina con la aflicción que tenemos hoy. Termina una, pero ¿vamos a qué? Vamos a seguir otra aflicción. Van a venir otras situaciones difíciles y ahí es donde mi fe va a ¿qué? El tamaño va a aumentar. Señor, si me sacaste de esa UCI donde me daban ya por muerto, donde no había nada que hacer, si me sacaste de ese lugar y aquí estoy, Señor, lo que venga no va a ser nada en comparación de lo que ya vivía. Así que eso aumenta nuestra fe, eso aumenta. Por eso, cuando usted está en aflicciones y en todo eso, no diga, ¿será que estoy mal con Dios? No, Dios está afirmando tu fe. Dios nos está puliendo y está permitiendo que mi fe crezca más, más y más. ¿Cuál es la solución para esto? Obedecer a Dios. Su palabra, confiemos en Él, busquémosla y apliquémosla en nuestra vida. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y termino diciendo, entonces, que cuando llegue la próxima aflicción, ¿qué vamos a hacer? ¿Recuerdan el canto al comienzo? Cuando estés cansado y abatido, ¿qué hacemos? Dilo a Cristo. Si te sientes débil o confundido, dilo a Cristo. Mira a Cristo y confía en Él. Vamos a orar y yo quiero que tú pienses en la situación que estás viviendo a nivel personal, de familia. Vamos a orar por esa situación. Nuestro buen Padre Celestial, en esta mañana te honramos con tu palabra y te agradecemos por permitirnos, Señor, leerla, meditarla, pero también aplicarla en nuestra vida, oh Dios. Muchas gracias, Señor, por esta mujer. La historia de esta mujer está aquí para que nosotros podamos identificarnos con ella, Señor, y podamos mirar en la fe que ella tuvo. Es la misma fe que nosotros tenemos hoy en nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu promesa de libertad que nos diste, Señor, pero también de progreso en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo agradecemos. Amén.